Muy buenas, profe, eh, compañeros. Yo voy a hablar sobre, eh, escogí el tema sobre música pura, lo que es guiños al clasicismo musical. Entonces voy a estar abordando ese tema. Primero hay que hablar, pues, es un periodo que surge entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces es importante resaltar las características primero de ese periodo, ¿no? Ese periodo musical, ¿no? Eh, ¿Qué buscaba ese periodo? En ese entonces ellos lograron la claridad, el equilibrio y la proporción, ¿no? De melodías sencillas y armonía clara, ¿no? Recordemos que el periodo pasado, el barroco, era más complejo, tenían más capas al tocar, era un poco más complejo. Entonces en esta época eh, se hace más sencillo, pero abordando también lo que es, no abandonando tampoco del todo lo que es la música compleja, ¿no? Entonces, en este periodo se abandonó lo que es el bajo continuo, ¿sí? Que en el barroco pues se desarrolló, ¿no? Y pues se desarrolló también un estilo de melodía acompañada, ¿sí? Entonces vamos a ver los compositores más importantes e influyentes de ese periodo, como lo fueron Joseph Haydn, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart y Beethoven. Entonces ellos fueron considerados los pilares, aunque hay muchos compositores de esa época, pero ellos a mediados del siglo XVIII y del siglo XIX, entonces eh, ellos son como los pilares fundamentales de eso. Entonces en cuanto a los géneros y las formas, pues se consolidan más como la sinfonía, ¿no? Eh, la sonata también empieza a tomar una importancia, y también los grupos instrumentales también, como el cuarteto de cuerdas. Es importante resaltar que se da eso, es- esto de los grupos musicales, los instrumentales, como son las cuerdas. Entonces es importante también manejar eso, que ellos en esa época manejaron ese tipo de cuarteto, ¿no? De forma, ¿no? Entonces, y otra cosa es la instrumentación que se mantuvo. Ahí entraron las cuerdas, los vientos, los madera, viento metal y la percusión. Empezaron a incursionar a medida que iba pasando el tiempo, porque siguió evolucionando, la tecnología iba evolucionando, la época iba cambiando. Entonces, y apareció el piano. Entonces, y el clarinete también apareció en esa época. Y los otros, como el clavecín y la gamba, comenzaron a desaparecer, lo que se hacía más anteriormente. Entonces, y también la ópera siguió siendo importante, ¿no? Y los oratorios y las misas también siguieron siendo importantes en esa época. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esta época fue de relevancia también, ¿no? Entonces, hay muchos compositores de esa época, ¿no? Y pues la estética pues fue, como dice, alrededor del, fue generalmente diferente, ¿no? Entonces todo dio un giro, ¿sí? En cuanto a la estética, a la manera de tocar, a la forma, ¿sí? Entonces, y pues todo se extendió a Europa, ¿no? Y a todo el continente europeo, que fue donde se desarrolló generalmente el clasicismo, ¿no? Entonces, hay que, pues no fue tan sofisticado, dejaron a un lado eso y siguieron su propio camino cada compositor, ¿no? Entonces, y las armonías pues diferentes, ¿no? Y, y predominó también la voz aguda, ¿sí? Y la melodía, ¿no? Eh, Se usó la homofonía y la polifonía, ¿no? Intuitiva. Este, y la melodía y las armonías pues
dominaban en esa época, ¿no? Entonces se le dio una importancia a eso, ¿no? Y pues hubieron muchos compositores de esa época, ¿sí? Entonces, pero los más importantes, pues Beethoven, Mozart y Haydn, que fueron con los pilares, aunque podemos decir que hubieron otros, también como Johann Christian Bach, el hijo de Bach, también, entonces, y muchos otros. Entonces, entonces para eso sería como resumir ese periodo, ¿no? Quiero extenderme, sino quería pues dar como un breve acerca de esto, ¿no? Entonces, esa es como la breve conclusión de ese periodo, pues es importante, me encanta, uno de los que más me gustan es Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, y creo que mi como conclusión, ¿no? Mi artista favorito, yo creo que mi pianista favorito es Mozart, es por su genialidad. Entonces, eso era todo y gracias.